Hola, yo soy Pedro López Vela, soy Chief Imagination Officer y fundador de Hearttech Ventures, un puente de innovación entre Latinoamérica, Asia y Europa, y me dedico a desarrollar economía del conocimiento en regiones como Latinoamérica, Asia o África, trabajando sobre todo con científicos para desarrollar empresas de base tecnológica. Hola Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta iniciativa de Más México en Casa, donde al amparo de nuestro programa México Enlaza queremos precisamente traer contenido de calidad y quién mejor tú que nos puedes ayudar a aclarar muchísimo del panorama de los negocios que viene próximamente en el mundo. Mira, yo quisiera empezar diciéndote que todo el mundo está haciendo predicciones, ¿no? De cómo va a cambiar la realidad de los negocios, etcétera, etcétera. Es evidente que hay un consenso en que algo va a modificarse. Sin embargo, no sé si con la información que tenemos hasta este momento, que está cambiando además constantemente, ¿qué tanto podemos nosotros anticiparnos a los cambios que vienen? ¿Tú cómo lo ves? Mira, creo que es una gran pregunta. De entrada, gracias por invitarme. Creo que es una gran pregunta y creo que estamos en el típico fenómeno del branding y el marketing personal y corporativo, ¿no? En donde si yo tengo la fortuna de haber predecido algo que iba a suceder, porque tengo los datos o porque tuve suerte simplemente, pues eso me posiciona, ¿no? Como un futurista y como una persona que entiende del nuevo orden mundial. Yo lo que sí creo es que este fenómeno se ha estado dando los últimos años, desde hace ya tiempo, independientemente de cuestiones como la pandemia de COVID ahora. Eh, el ejemplo claro en el mundo, por lo menos en el que yo trabajo, es que hace algunos años teníamos cambios importantes que impactaban economía, industria y sociedad con cuestiones como la imprenta, ¿no? De Gutenberg. Y hoy por hoy tienes 20 tecnologías, no una, que están sucediendo simultáneamente y están alterando la forma en la que nosotros nos comportamos como sociedad a nivel global. Tienes cosas como inteligencia artificial, tienes manufactura aditiva, tienes temas de nanotecnología, todo corriendo al mismo tiempo y además con una tecnología que actualmente duplica su capacidad cada 3.4 meses. Entonces, no solamente es el tema de COVID, es todo lo que está pasando. Si no tuviéramos, por ejemplo, infraestructura tecnológica como con la que contamos hoy, esta entrevista hubiera sido imposible hace algunos años porque se hubiera congelado la imagen. El trabajo remoto y todo lo que implica en temas de futuro de trabajo también hubiera sido imposible. Entonces, yo creo que actualmente es compleja esa predicción. Existen algunos futuristas que están hablando, por ejemplo, de que se va a terminar prácticamente el tema de real estate para cuestiones de oficinas, ¿no? Hay gente que está hablando de que ahora ya los corporativos van a empezar a estar entre 3 y 4 días a la semana con la gente trabajando desde casa. En fin, lo que es un hecho yo creo es que va a cambiar. Y también lo que creo es que nos vamos a ir adaptando a la nueva normalidad, que yo creo que ese es uno de los grandes temores, pero a la gente que está viendo el video, pues yo le invito a que piense cómo estaba viviendo hace 4 semanas, que era un caos total, y ahora pues es un caos, pero ya un poco más controlado, y en 4 semanas pues ya no va a ser tanto el caos, ¿no? Y precisamente hablando y tratando de aterrizarlo, con esta afectación en los mercados globales por el COVID-19, ¿cómo podemos, crees tú, como región, como América Latina, por supuesto encabezada por México, fortalecer nuestras cadenas productivas y cadenas de suministro? Es decir, materia prima, maquinaria, capitales. ¿Tú cómo ves que vaya a modificarse eso? Yo creo que una cosa que va a ser muy evidente de lo que va a empezar a suceder en la industria global es que vamos a empezar a convertirnos en economías más locales. Hoy por hoy estamos muy conscientes, que antes no tanto, de que cualquier afectación en cualquier país que me está surtiendo algún tipo de producto puede tener un impacto fuerte en mi economía. Y antes, mientras estábamos viendo tema de precios, ahora yo creo que más bien estamos viendo temas de seguridad nacional. Entonces, yo creo que eso va a modificar considerablemente. Y sobre todo también, si te pones a ver estadísticamente los porcentajes de algunos países que producen ciertas cosas,
en donde tienes porcentajes muy importantes, ¿no? O sea, hay un market share de ciertos países en ciertas industrias, en donde producen una cantidad brutal de la materia prima o de la maquinaria o del know-how, que los convierte en una posición prácticamente monopólica en ese sector. Yo creo que eso se va a tener que modificar, porque ya nos dimos cuenta que ahora se paralizaron algunos países y en automático frenaron a todos los demás. Entonces, si eso lo sumamos a la condición de que hoy por hoy Latinoamérica es una región importante, como países podemos tener ciertas consideraciones y tamaños, pero a nivel regional es muy interesante la potencia que tenemos y además hay una eh, convergencia muy natural de culturas, empezando evidentemente por el idioma, pero inclusive también por otras muchas cosas como ecosistema y etcétera. Entonces, yo creo que va a ser muy natural que empecemos a trabajar juntos como región. A mí me ha tocado en las últimas 6 semanas estar trabajando en ejercicios colaborativos vía remota, que otra vez gracias a la transformación digital que estamos viviendo por la pandemia, entonces, pues de repente se están armando ejercicios colaborativos de desarrollo de empresas, en donde, por ejemplo, ayer acabamos de empezar uno en Perú, la semana pasada trabajamos uno en Colombia, la anterior estuvimos en México y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es muy natural que trabajemos juntos. Y hablando precisamente de este tema, porque lo hemos platicado en alguna otra ocasión, ¿cómo ¿No? funciona la innovación reversiva? ¿Cómo puede funcionar aplicada a la región de Hispanoamérica? Es decir, ¿podría España fungir como un soft landing de la innovación y las startups de México que puedan abrir eventualmente el mercado europeo? Sin duda, una cosa que a mí me emociona mucho es que en los últimos 15 años lo que nos ha tocado ver a nivel regional es que el conocimiento se empieza a traducir ya en innovaciones, en invenciones que pueden tener un impacto interesante en el mercado. Y antes eso no se daba. Antes básicamente lo que pasaba en el mundo era que la innovación se daba en los países que estaban arriba del Ecuador y los que estaban abajo del Ecuador estaban comprando las tecnologías de esos otros países. Hoy por hoy, lo que pasa es que ya hay una especialización importante y se generan también infraestructuras de muy alto nivel, estado del arte, ¿no? A nivel global, en países latinoamericanos y otros, sur de Asia y etcétera. Y eso provoca un fenómeno global muy interesante, porque entonces tienes a investigadores y a laboratorios del sur del planeta compitiendo contra las mejores instituciones a nivel mundial como un Harvard, MIT o Stanford. Y eso cambia por completo la forma en la que se hacen las cosas, porque no solamente están generando conocimiento del mismo nivel, sino que además, por cuestiones meramente económicas, es mucho más barato hacer ese tipo de desarrollos en el sur del planeta, porque el costo de vida es menor simplemente. Entonces, eso lo que te permite ahora es empezar a generar una polinización muy interesante del conocimiento. Y una cosa que nos pasa mucho en Latinoamérica es que el tema del idioma es muy importante. Entendemos el idioma como parte de nuestra cosmovisión y nuestra cultura. Entonces, el hecho de que haya otro país cruzando el charco que hable exactamente el mismo idioma ya nos genera una empatía natural muy importante. Y el mercado europeo, cualquiera de las distintas versiones que quieras ver a nivel continental, a nivel región, Unión Europea o como se quiera ver, es una zona muy interesante para hacer negocios. Entonces, el hecho de que España pueda fungir como la puerta de entrada para acceder a esa zona, ¿no? Puede ser súper interesante. Y yo inclusive te diría, no solamente que el startup se vaya para allá y haga negocios, sino que empecemos a pensar en un tema que opere prácticamente a nivel regional, en donde no solamente haya de aquí para allá, sino de allá para acá y de manera conjunta, ¿no? Entiendo perfectamente. Y tocabas un tema muy interesante que tiene que ver con la cultura, ¿no? Ahora en este mundo que tenemos tan interconectado, eh, con un valor tan importante como representa ello para México, por ejemplo, ¿cómo crees tú que nosotros podemos incorporar la A de las artes en STEM, ¿no? Recordemos que el STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Desde Hispanoamérica, ¿de qué manera podemos
incorporar eso para que la palabra en lugar de ser STEM sea STEAM. ¿Tú cómo ves eso? Eso para mí es fundamental. Yo tengo la fortuna de colaborar con distintos grupos que se la pasan constantemente metiendo el tema tanto de humanidades como de artes y cultura en el mundo de las ingenierías, ¿no? Trabajando con estas instituciones que son típicamente ingenieriles y de fierros. Y yo creo que es fundamental porque es lo que le acaba de dar esa circunferencia, ¿no? Esa visión redonda a la persona. Y en el caso de Latinoamérica, además, yo creo que es una de las regiones del mundo que tienen más riqueza cultural. Digo, empezando porque tenemos más de 500 pueblos indígenas y pasando por todos los fenómenos que vivimos en épocas de la colonia de los españoles y de los portugueses y de los franceses y etcétera. Entonces, todo lo que existe hoy por hoy a nivel culinario, digo, tan puntual el ejemplo como que la primer cultura que fue reconocida a nivel culinario como patrimonio de la humanidad, pues fue latinoamericana, ¿no? Fue la cocina mexicana, a pesar de lo que otros países hubieran querido que fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales y se ve además cuando tienes, por ejemplo, diseñadores europeos, ¿no? Casos muy puntuales de gente que viene y trabaja con artesanos latinoamericanos, ¿no? Estos casos que conocemos todos y luego se van a vender esas bolsas, ¿no? A las calles de París en 5,000 euros y etcétera. O sea, hay un apetito interesante porque la riqueza existe. Yo creo que lo que falta es generar esos sistemas que permitan que fluya la cultura y que dejemos de estar viendo, que además ese dato también es importante, a cuestiones culturales como temas que tienen que ver solamente con música clásica de los 1700, ¿no? Y precisamente hablando de la cultura y de todo el bagaje que eso significa, eh, existen retos para México, existen retos en la región donde existen ciertos prejuicios y tabúes que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? En este mundo tan conectado, con tanta interacción, quizá es una buena oportunidad para superar algunas cosas que tenemos nosotros en la cultura y que en los negocios tienen un efecto negativo. Tú has analizado eso, has pensado mucho en eso y como una persona que trabaja por todo el mundo, te has dado cuenta, ¿no? Dónde tenemos esas desventajas y dónde tenemos que aprovecharlo, ¿no? Claro. Para mí el tema de esta carga emocional que tenemos a nivel relacional España-Latinoamérica se me hace una cosa verdaderamente absurda, ¿no? Yo creo que ya llegamos al nivel de estos chistes en donde estamos enojadísimos, pero no nos hemos preguntado por qué, ¿no? Y en el momento en el que se pone la pregunta sobre la mesa, pues nadie se acuerda, pero pues es que lo llevamos haciendo desde hace quién sabe cuántas generaciones. Entiendo las razones, digo, existen hasta libros, ¿no? Este libro muy conocido de la visión de los vencidos y ese tipo de entendimientos. Pero yo creo que a 500 años de que pasó lo que tanto nos aqueja, pues ya es momento de dar la vuelta a la hoja, ¿no? Al día de hoy, yo personalmente tengo la fortuna de trabajar con distintos países en Latinoamérica. Estamos trabajando proyectos también con algunas empresas españolas desde hace algunos meses y la comunicación fluye extraordinariamente bien y la visión es compartida y etcétera, ¿no? Muchos de la gente con la que platico le echan la culpa a los millennials, aparentemente son la respuesta a todos nuestros dolores y dicen que como los millennials colaboran, entonces el mundo va a ser mejor. La verdad es que no lo sé, pero me tiene muy esperanzado porque a diferencia de hace algunos años que era muy compleja esa comunicación, ahora ya no tanto. Entonces, me ha tocado colaborar mucho con gente que ahora está viendo las cosas de otra manera y que entiende el valor de la colaboración y que entiende que las relaciones tienen que ser ganar, ganar y entonces eso permite como ya dejar atrás todos estos tapujos, ¿no? Y todos estos tabúes y entonces pues, entrar directamente a hacer lo que se tiene que hacer. Y yo creo que la visión tiene que ir por ahí. Y precisamente sobre eso me gustaría cerrar la conversación el día de hoy porque
Tú, con tanta experiencia, insisto, que tienes en la región y como lo hemos podido ver a través de todas tus respuestas, con la visión que tienes hacia el futuro, de qué es lo que va a pasar, de todas maneras, estás participando en ciertos proyectos donde ya estás aterrizando esa nueva realidad, ¿no? Y por eso quisiera yo preguntarte que nos explicaras brevemente qué es este reto COVID-19 en México. Porque a mí la verdad es que me apasiona que ya las cosas se tengan que estar implementando para poder dar respuesta a las necesidades, a todos los desafíos que se están presentando para México. ¿Qué es este proyecto? Es una iniciativa de colaboración que se detona desde una organización en México que se llama Red OTT, que es la Asociación Mexicana de Expertos en Transferencia de Tecnología. Y ahí básicamente el planteamiento que se hace es que ahora con este caos que detona el tema de COVID-19, pues tiene que haber alguien que ayude a ordenar un poco las cosas. Y entonces dentro de las quién sabe cuántas soluciones que podríamos habernos imaginado, lo que se propone ahí es crear una plataforma que conecte oferta y demanda, seleccionando necesidades verdaderamente puntuales que nadie está atendiendo y aprovechando soluciones que tengan mucho valor para las necesidades presentes. Y se desarrollaron 5 pilares para trabajo. El tema de salud, que era evidente, pero también se agrega la parte de comunidad, por todo lo que implica en materia de impactos esto que estamos viviendo. La parte de educación, que siempre ha sido un motor importante de la organización. La parte de empresa y la parte de datos. Y lo que hemos estado haciendo básicamente las últimas 8 semanas es estar tratando de encontrar a organizaciones o personas que tienen necesidades muy específicas que no han podido resolver. Y por otro lado, tratando de encontrar a personas que tienen algún tipo de solución, producto, servicio, donado o cobrado, pero que sea algo que verdaderamente genera valor a alguien o alguna instancia o algún país. La cosa ha evolucionado de manera muy positiva. Hoy por hoy hay más de 50 instituciones involucradas, del tamaño del Tecnológico de Monterrey, del Banco Interamericano, de la Asociación Mexicana de Capital Privado, etcétera, etcétera. Y estamos pues tratando de ayudar, ¿no? Lo que nos toca ver a nivel regional es que hay un caos tremendo. Ayer, por ejemplo, detonamos un proceso parecido con la gente de Perú. Estamos trabajando también con algunos chilenos. Y lo que hemos hecho es que cada uno de los pilares pues, se enfoca directamente en la causa que está apoyando. En el caso de empresa, por ejemplo, vamos a detonar un proceso junto con los países de la Alianza del Pacífico, es decir, Colombia, Perú y Chile, para desarrollo de startups que estén directamente enfocadas en resolver problemas que vienen con el nuevo orden mundial. Porque eso también es otro tema. Una cosa que hemos estado viendo en la iniciativa de COVID-19 en México es que no es suficiente que estemos ocupados, ya ni siquiera preocupados por lo que está pasando ahorita. De eso ya hay mucha gente trabajando. Tenemos que empezar a pensar qué va a pasar a finales de este año y de 2021 en adelante, ¿no? Entonces el enfoque también va hacia allá. Más allá de que a lo largo de todas tus aportaciones nos has estado hablando de cómo ves las cosas, concretamente, en un comentario final me gustaría saber cómo ves la relación particularmente entre España y México. Una relación que se puede ver fortalecida, que por ahora va a tener muchísimos retos, pero donde se pueden abrir oportunidades. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que nos estamos viendo lentos. Yo creo que es algo que debimos de haber detonado de manera mucho más cercana y más fraternal desde hace mucho tiempo. Creo que ahora también el tema de estar todo el mundo encerrado en casa, pero a la vez con acceso a medios digitales, nos pone una oportunidad increíble que debemos de aprovechar. Y no me cabe ni la menor duda de que se van a empezar a generar oportunidades importantes. De alguna manera, uno de los símiles interesantes que me ha tocado platicar con algunas personas de lo que está pasando es que así como anteriormente nos íbamos a cenar con amigos y estábamos en el restaurante todo el mundo metido en el teléfono y nadie pelaba al de al lado, ahora que todos estamos encerrados en la casa, nos queremos conectar a plataformas de videoconferencia para conectar con los que nunca hablamos, ¿no? Entonces,
yo creo que este mismo fenómeno invertido nos va a acabar llevando a que lo hagamos juntos, simplemente otra vez por el tema de que compartimos idioma y compartimos cultura. Es mucho más fácil para un latinoamericano tener contacto con un español que con alguien de otra cultura, con otro idioma. Entonces, por esa sencilla razón, creo que va a darse de manera natural. Eh, Creo también importante que instancias como ustedes nos ayuden a fomentar eso, porque hay que buscar a esos catalizadores que asuman ese liderazgo y que nos vayan también orientando un poco, porque luego también es muy confuso, ¿no? O sea, Latinoamérica es muy grandota, ¿no? España también es muy grandote, entonces, pues, si yo quiero empezar a vincularme con España, pues no sabría ni por dónde empezar, más allá de ir a la embajada, ¿no? Por supuesto, y creo que estamos en la misma línea y creo que esto es el principio de más conversaciones que podremos tener sobre cómo vemos las cosas y cómo se puede aterrizar ese fortalecimiento de las relaciones económicas entre México y España. Pedro, te quiero agradecer muchísimo el tiempo del día de hoy. Yo sé, estás en otra zona horaria, estás en México, así es que el hecho de que estemos aquí conectados a través de la tecnología, bueno, pues facilita que podamos traer este contenido para toda la audiencia de Casa de México en España. Así es que muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias por el espacio y de veras, qué rica conversación. Espero nos veamos pronto. Gracias.